Bueno, mucha gente me pregunta sobre por qué hoy en día hay tanto narcisista y cómo se comporta un narcisista. Bueno, si vamos a la base de lo que significa el narcisismo, bueno, el personaje Narciso, de donde viene la palabra narcisista, fue un personaje de la mitología griega, fue un personaje que eh, era incapaz de amar y digamos que el pecado de su propia vanidad fue el que lo condenó. La historia dice que una vez se miró a sí mismo en la laguna, contempló su propia imagen y quedó enamorado de su propia imagen. También hay otra historia que dice que Némesis, que era una ninfa, se enamoró de Narciso y como Narciso no la correspondía, pues se vengó de él, cometió su venganza a través de este castigo que era que Narciso se hubiese enamorado de su propia imagen reflejada en el agua. Entonces se dice que Narciso acaba suicidándose por no poder tener el objeto de su deseo, que era su propia imagen. Y donde su cuerpo yace, crece una flor con el nombre de Narciso, es la flor que hoy conocemos como Narciso. Bueno, este concepto fue reinterpretado posteriormente por Freud, que digamos que fue el primero que describió el narcisismo como una patología, ¿no?, de orden mental. El trastorno narcisista de la personalidad es un síndrome que está identificado desde 1971 por el psiquiatra Heinz Kohut y que fue reconocido, ¿no?, dentro del DSM como patología ya en los años 80. Pero ha sido más recientemente donde este trastorno, debido a su mayor incidencia, sobre todo en la población joven, se ha puesto más de moda, ¿no?, el tema del narcisismo. Bueno, ¿y cómo se comporta un narcisista? Pues sobre todo un narcisista se caracteriza por ser alguien que se sobrevalora a sí mismo, sus propios rasgos, los exagera, sus cualidades, piensa que es especial y normalmente que es superior a los demás, ¿no?, ya sea pues, en estatus o en apariencia. Se trata de una patología relacionada con un exceso de vanidad y sobre todo con una autorreferencialidad, con un centramiento excesivo en el propio yo. En el narcisista lo que más se encuentra dañada es la capacidad de amar al prójimo, ¿no?, la capacidad de vincularse con el otro. Carece de empatía, ¿no?, y de verdadero amor por sus semejantes. El narcisista, digamos que está atrapado en su propia burbuja, ¿no?, autorreferencial. Y tiende a instrumentalizar las relaciones con los demás, eh, manipulando para que sirvan a sus propios intereses. Suele ser también reacio, ¿no?, a asumir compromisos, responsabilidades a largo plazo, sobre todo si no están relacionadas con su propio interés, ¿no? Este rasgo también lo hace ver como un rasgo de inmadurez emocional o de infantilismo. Si bien se dice que la prevalencia del trastorno de personalidad narcisista es baja en la población en general, y esto también se puede explicar debido a que es un trastorno que raramente la persona que lo posee acude a un especialista a pedir ayuda, justamente, porque es un problema justamente que se basa en la falta de abrirse al otro, ¿no?, y menos de reconocer. Es difícil que un narcisista reconozca que tiene un problema de personalidad y que necesita un terapeuta para sanarlo. Pero eso no significa que el narcisista no sufra, ¿no? Realmente su estado interno es de una desolación permanente, ya que este autocentramiento hace que sufran, ¿no?, pues de un gran vacío de sentido, de falta de sentido, ¿no?, en sus vidas, y que sus conductas están todas orientadas a, llenar este vacío y a poder darse eh, refuerzos, ¿no?, positivos a su propio yo. Eh, sobre el tema del narcisismo hoy en día, pues hay muchos autores que han escrito, han escrito que vivimos actualmente en una cultura narcisista, ¿no?, una cultura que
refuerza los rasgos narcisistas. Por ejemplo, tenemos a Lipovetsky. Lipovetsky habla, ¿no?, de que el campo de batalla del orden social externo ha sido desplazado al interior del individuo, ¿no?, desde la posmodernidad. Lipovetsky describe en su obra La era del vacío cómo el narcisismo encuentra su modelo en la subjetivación de todas las actividades que en otro tiempo eran impersonales u objetivas, ¿no?, como la religión o la política. Otro autor también que ha tratado el tema del narcisismo es Lasch, ¿no?, que él defiende que la mejor manera, la mejor posibilidad para adaptarse a esta sociedad moderna actual justamente es el narcisismo, ¿no? Es la mejor manera de lidiar con las tensiones y ansiedades de la vida moderna. Todas ellas hacen aflorar los rasgos narcisistas. Los narcisistas en general se encuentran muy bien adaptados a esta sociedad. De hecho, suelen ocupar elevadas posiciones de poder. Por eso decíamos que es normal que haya una baja representación del narcisismo dentro de la población, porque las personas que tienen este rasgo narcisista normalmente no suelen pedir ayuda y más bien suelen ocupar posiciones de poder. ¿De qué manera nuestra sociedad puede estar reforzando la epidemia, ¿no?, de narcisismo? Mucha gente habla de una epidemia actual de narcisismo, sobre todo en la gente más joven. Bueno, como hemos visto anteriormente, el narcisismo se caracteriza por dos rasgos principales. Uno es la infantilización del carácter o la inmadurez, y por otro lado está la vanidad, ¿no?, o la adulación del propio yo. Entonces tenemos que ver analizar de qué manera la sociedad actual está, por un lado, reforzando esta infantilización o esta inmadurez en los individuos, y por otro lado, si la sociedad actual está reforzando culturalmente lo que es la adulación del propio yo, ¿no?, la vanidad. Bueno, si vamos primero con la vanidad y con la adulación del propio yo, por ejemplo, Baudrillard caracteriza a la posmodernidad, a la época actual, como un después de la orgía, ¿no? La orgía vendría a ser como el momento explosivo de la modernidad, donde hay una liberación de todas las fuerzas, liberación sexual, liberación política a través del comunismo, liberación de las fuerzas productivas, liberación de la mujer, ¿no?, feminista, liberación del inconsciente a través de Freud, ¿no?, incluso del arte. Entonces, pero tanta liberación, tanta catarsis, ¿qué queda después de esta gran orgía? Después de este saque, ¿no?, de drogas. Pues claro, la nueva ética que queda después de la modernidad hace trizas, ¿no?, con la tradición, con todo lo que el ser humano había venido, todos los relatos que el ser humano había venido defendiendo a través sobre todo de la religión. Entonces la posmodernidad no es más que una ética hedonista, ¿no? Es el culto al capricho. Cuando acabamos con la tradición y acabamos con los relatos que tejen de sentido y trascendencia la vida humana, pues nos quedamos en la nada, nos quedamos simplemente en el deseo inmediato, en el todo aquí y ahora. Entonces el yo queda pulverizado en tendencias parciales, ¿no? De la misma manera que el proyecto moderno y posmoderno hizo estallar la sociedad en un conglomerado de partículas atomizadas, ¿no?, llamadas individuos. Entonces el yo se convierte en un espacio como flotantes, sin referencia, sin fijación, y esto hace que sea un caldo de cultivo para el narcisismo. Además, también lo que es la relativización, ¿no?, de la moral, de la verdad, también alimentan la idea de que cada individuo es el centro de su propia realidad, ¿no? Es decir, la idea de que el individuo puede elegir su propio código de valores, su propia ética, lo que refuerza aún más el narcisismo y ensalza la percepción personal subjetiva, ¿no?, como verdad. El proyecto también tecnocrático actual podemos ver también cómo está reforzando este narcisismo, ¿no?, a través de la gratificación instantánea de las imágenes, o la superficialidad de las relaciones en línea, ¿no? Todo ello
promoviendo el culto a la propia imagen, ¿no? De las redes sociales, como pues, Instagram, YouTube, Facebook. Hay dos autoras que son Jen Twing y Keith Campbell, que han escrito un libro llamado El narcisismo, la epidemia del narcisismo, 2009, muy recomendado, y describen el culto que se da a la imagen en nuestra sociedad actual y cómo ese culto a la imagen del yo, de alguna manera también ha generado esa epidemia, ese caldo de cultivo del narcisismo. Los mensajes que transmiten los medios tecnológicos inducen a valorar la fama proveniente de la atención recibida, no por los logros reales, sino por lo que parece ser, ¿no? Por lo que aparenta ser. Internet nos permite presentarnos al mundo de una manera superficial, ¿no? Y egocéntrica, y refuerza este tipo de relación constantemente a través de las redes sociales. Esta extraordinaria preocupación por la apariencia física, ¿no? Que lo podemos ver, por ejemplo, en el crecimiento de la industria de la cirugía plástica, el fenómeno de los influencers, ¿no? De las celebrities y el deseo de ser especial, ¿no? Pues son algunos de los síntomas de esta creciente cultura narcisista, ¿no? Que van engullendo las sociedades tecnocráticas. También hay bastante confusión entre lo que es la autoestima y el narcisismo, ¿no? Porque hoy en día escuchamos mucho en los gurús, sobre todo del desarrollo personal o de la llamada cultura terapéutica, como la base de todo, la felicidad es una buena autoestima, como hay que subir la autoestima, hay que mejorar la autoestima. Si bien la autoestima es algo que es cierto que conviene mantener, cuando la autoestima se eleva demasiado, ¿no? Y por encima incluso de la propia humildad, como decíamos, de la propia realidad, es contraproducente. Una autoestima tan elevada lo que hace es que la persona pierda realmente, pierda la referencia de quién es y se convierta en una especie de superidea, ¿no? De sí mismo. Y esto es lo que viene siendo el propio narcisismo, en esta fantasía, ¿no? de creerse ser más de lo que se es. Además hay una diferencia, ¿no? Que la autoestima tradicionalmente no era algo que se perseguía, ¿no? Es como un producto del esfuerzo. Cuando una persona se esfuerza y logra un éxito en algo, pues la autoestima refuerza ese proceso de lograr, ¿no? De esforzarse. Sin embargo, hoy en día se presenta la autoestima como un valor en sí mismo, totalmente sin relación con el propio logro, ¿no? Que es lo que debería fomentar una buena autoestima, el hacer algo por alguien o el hacer algo que sea digno de ser reforzado. Entonces, la autoestima, como vemos, ha sido también un mantra para la educación de los niños y ha generado, según estas autoras presentan, ¿no? Pues ha generado un exceso de vanidad en las personas, ¿no? Lo que sería también pues, parte del rasgo narcisista. Hoy en día escuchamos los lemas, ¿no? desde la televisión, desde las películas, por ejemplo, ¿no? De tienes que ser tú mismo, sé lo que quieras, ¿no? Libérate de todas las ataduras. O sea, una y otra vez las frases son estas frases, ¿no? De tienes que liberarte de todo lo que te condiciona, ¿no? Como si realmente no estuviéramos asidos a nuestras propias relaciones. Y esto de libérate, ¿no? De todo lo que te condiciona, justamente para mí es una de las rasgos esenciales del narcisismo, que hacen que la persona deje de estar centrada en sus propias relaciones reales, existenciales, y comience a querer ponerse por encima, ¿no? de ese marco relacional, con la fantasía de que puede elegir y puede, digamos, liberarse de todo aquello que lo condiciona, ¿no? ¿Cómo se trata el narcisismo? ¿Cuál sería el tratamiento para la terapia? ¿Qué terapia sería adecuada para tratar a un narcisista? Mucha gente me lo ha preguntado.
Pues las terapias convencionales, sobre todo la psicoterapia más de corte cognitivo-conductual o incluso también las terapias psicoanalíticas, pueden tener grandes dificultades para tratar a un narcisista, debido a que sus bases filosóficas y antropológicas excluyen sobre todo la parte valórica, ¿no? Y que es la parte fundamental para poder tratar a un narcisista, ¿no? Ver cuál es la parte ética, la parte valórica de su propia vida. Porque la curación de un narcisista pasa inevitablemente por dejar de gravitar en torno a su propio yo, a su propio ego, y comenzar a priorizar la relación con el otro. La enfermedad del narcisista principalmente se debe a que está mal situado o mal ubicado en su existencia. Todo el espacio que debería ocupar el otro está ocupado por él mismo. Desde el acercamiento que proponemos nosotros con la psicoterapia de las virtudes, para tratar al narcisismo es esencial desarrollar el valor de la humildad. La humildad, que etimológicamente viene de humus, tierra, es devolver al ser humano el lugar que le corresponde en su existencia. Es tener los pies bien puestos sobre la tierra y reconocer las propias limitaciones. También es acoger y aceptar la posición que uno ocupa en relación al otro y no querer ambicionar ni desear una posición diferente a la que se tiene y a la que se es. En los capítulos posteriores iremos viendo cómo podemos desarrollar esta humildad como base esencial de una personalidad sana y bien equilibrada.